Bien, que el Señor les bendiga en esta tarde, ¿verdad? Damos gracias al Señor por poder estar aquí junto a ustedes. Que el Señor bendiga a los hermanos que están aquí en la clase y a los hermanos de Santiago, ¿verdad? Y que están también en internet asistiendo a esta clase. Continuamos entonces con la materia que venimos estudiando ya hace unos 2 semanas de bibliología. Hoy nuestra tercera clase y nos quedaría una clase más entonces para estar terminando esta materia tan importante de bibliología. Continuamos entonces con bibliología 3 y le invito a abrir su material entonces en la página número 7 de bibliología. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, ¿ya? Vamos a seguir hablando de bibliología, pero hoy vamos a hablar acerca de las traducciones de la Biblia, ¿ya? ¿Por qué hay tanta traducción? Usted se preguntará, ¿verdad? Tenemos la Reina Valera, la más conocida, del año 1960, y tenemos la NBI, la Biblia Católica, ¿ya? Y otras traducciones, la Peshita. En este momento no se me viene otra a la mente, pero tenemos un montón de versiones. Hoy vamos a aprender, ¿verdad? Y entender por qué hay tantas versiones de la Biblia. Y como veníamos hablando, ¿verdad? La palabra del Señor, la Biblia, este libro maravilloso, es un libro sin igual, ¿ya? La Biblia, la palabra de Dios, está traducida ya a 2454 idiomas, ¿ya? Entonces, la Biblia es un libro que está traducida a 2454 idiomas. Usted se preguntará por qué tanto, si no hay tantos idiomas, ¿verdad? Sabemos que antiguamente a la mayoría se le llamaba dialecto, ¿ya? Pero con este asunto, ¿verdad?, de la discriminación que muchas veces existe entre los pueblos, entonces prefirió llamársele a lo que era antes dialecto idioma. Por eso que tenemos, ¿verdad?, un número tan inflado de dialectos que pasaron, ¿verdad?, a ser llamados idiomas, 2454. Ya idioma en este momento hay en el mundo, ¿ya? Y la Biblia, la palabra del Señor completa, así como usted la ve, ya está traducida a 438 idiomas completos. Ya estoy hablando de la Biblia completa, de los 66 libros que componen la Biblia, está traducida a 438 idiomas, ¿ya? Y a 1468, ¿verdad? Idioma está traducida solo el Nuevo Testamento, ¿ya? Fuera, ¿verdad?, de otros libros que, por ser en los países árabes, yo quedé sabiendo, ¿verdad?, los países árabes se ha introducido el Evangelio de Juan, ¿ya? Se ha traducido en el idioma árabe para poder evangelizar entonces los países del Medio Oriente, ¿verdad?, países árabes, solamente con el Evangelio de Juan. Pero hay 1468 copias solamente del Nuevo Testamento y 438 traducciones completas de la Biblia en otros idiomas. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean que la Biblia es el libro más difundido y más traducido, y es el libro que también más detractores, ¿verdad?, y más enemigos ha tenido, y ha sido uno de los libros que, a pesar de toda la persecución que lo han quemado, han tratado de destruirla, todavía sigue vigente. No hay ningún libro que se compare en cantidad de traducciones, de preocupación, ¿verdad?, y de impresión a la Biblia. ¿Ya? Entonces la Biblia es el libro de los libros. Muy bien, por excelencia. Vamos entonces a las traducciones de la Biblia, página número 7. Al hablar de traducción de la Biblia a otro idioma, hay que distinguir varios términos que son términos técnicos, ¿verdad?, que se usan. Una traducción dice la expresión en un idioma de algo que se ha dicho o escrito en otro. Lógicamente sabemos que la Biblia fue traducida originalmente, escrita, ¿ya?, en 3 idiomas, ¿ya? Diríamos que
todo el Antiguo Testamento está escrito, en hebreo. Algunas partes, ¿verdad? De un 100%, yo diría que un 95% está en hebreo, y el otro 5% del Antiguo Testamento está en arameo. Algunas partes de Jeremías, de Daniel, ¿ya? Que fue el idioma que trajeron los judíos cuando volvieron de la cautividad, ¿ya? Principalmente Daniel, que vivía en Babilonia, ¿verdad? ¿Ah? Tenía un puesto importante allá, entonces tiene que haber escrito en el idioma que se hablaba allá. Y todo el Nuevo Testamento entonces fue escrito en el griego de la época, el griego koiné, el griego común que se hablaba en la época. Entonces, como dice acá, el término traducción es una expresión, ¿ya? Es la expresión en un idioma de algo que se ha dicho en otro, ¿ya? Es como cuando uno ve una película y viene en inglés y abajo entonces uno ve los subtítulos, ¿ya? Dios quiso que esto fuera de esta manera, ¿ya? Entonces uno ve los subtítulos y va pudiendo entonces entender qué fue, ¿verdad? O cuál es el mensaje de la película. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Nos llegó en un idioma, Dios lo quiso así, y esto fue, ¿verdad? Con el tiempo traduciéndose, hombres de Dios fueron levantados para traducir, ¿verdad? La escritura para que nos pudiese llegar en nuestro idioma. Dice, una traducción literal es una traducción que se procura conservar lo más posible el significado exacto de las palabras originales. Bueno, cuando hablamos de traducción, ¿verdad? Existen dos tipos de traducciones, ¿ya? Tenemos dos tipos de traducciones, ¿ya? Tenemos la traducción formal, ¿ya? Y la traducción dinámica, ¿ya? ¿Cuál es la traducción formal? La traducción formal es la traducción, ¿verdad?, que se queda y traduce palabra por palabra tal cual está en el texto, ¿ya? Y la traducción entonces dinámica es aquella, ¿verdad?, que no se preocupa tanto con decir aquello que está en el texto, ya tal cual, sino tiene más flexibilidad y procura buscar las palabras para dar a conocer entonces el mensaje. Como por ejemplo, ya, si usted lee en el texto masorético en hebreo, ya, la Tanaj, se van a dar cuenta que en el libro de Éxodo, cuando habla de Faraón, en el hebreo el nombre Faraón no es Faraón, ¿ya?, sino que es Faraón, ¿ya? Entonces, Faraón, ¿ya? Ese es el nombre verdadero de Faraón. Pero lógicamente cuando Casiodoro de Reina, ¿ya?, en este caso Reina Valera también, hicieron la traducción del texto original hebreo al español, ¿verdad?, no podían traducir el nombre de Faraón por Paró, ¿ya? Paró, que es el nombre hebreo, ¿ya?, como se pronuncia, sino que le dieron el sentido, ¿verdad?, hicieron una traducción dinámica más flexible para darle un sentido, darle un nombre, Faraón, ¿ya?, que es como lo conocemos hoy. También, ¿verdad?, otro ejemplo es el caso de Egipto. La palabra Egipto propiamente tal no aparece en el libro, en el texto hebreo, sino que los hebreos conocían, ¿ya?, Egipto con el nombre de Misrayim, ¿ya? Este es el nombre de Egipto entonces, ¿ya? El nombre hebreo de Egipto, Misrayim, ¿ya? Acá era Paró. Estoy traduciendo de forma formal, ¿verdad?, lo que dice el texto. Paró, ¿ya?, para Faraón, y Mitzrayim. Si ellos fueran a traducir, ¿verdad?, Egipto por Mitzrayim, nadie entendería, nadie comprendería, ¿ya? Pero para los judíos este era el nombre
para los hebreos de la época, ¿verdad? Este era el nombre de Egipto. Lógicamente, cuando se tradujo, se usó la forma dinámica para poder darle el nombre entonces correcto al país, ¿verdad? Que era Egipto. Entonces, en la traducción, ¿verdad? Existen dos tipos de traducción, la formal y la dinámica. La formal, ¿verdad? Procura traducir lo más fielmente el mensaje como fue entregado, ¿ya? Y la dinámica no se preocupa tanto, ¿verdad?, con traducir fielmente, sino tratar de darle el sentido, ¿ya? Y esto también hace con que hoy en día tengamos muchas traducciones, ¿ya? Y después más adelante voy a explicar también otro motivo por el cual también tenemos tantas traducciones hoy en día de la Biblia, ¿ya? Bien, entonces, continuamos. Una transliteración, dice, es la escritura de una palabra de un idioma con los caracteres de otra, dice. Por ejemplo, la palabra bautizo es una transliteración del griego batizo. Batizo, ¿ya? Lógicamente, como les dije anteriormente, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces la transliteración se preocupa de darle el sentido, ya un sentido que se comprenda, que se pueda pronunciar a la palabra. Ya lo mismo que yo estaba hablando acá con el ejemplo de Faraón y de Egipto. Una versión, dice, es una traducción de un idioma a otro. Una revisión es el cuidado, examen de una versión ya existente. Entonces, dentro, ¿verdad?, de las traducciones existe lo que es la traducción, donde se traduce, ¿verdad?, de un idioma a otro la Biblia, la palabra del Señor, y también existen las revisiones, ¿ya? Las revisiones. ¿Qué es lo que son las revisiones? ¿Ya? Se toma un texto y se revisa a la luz del texto original y se van corrigiendo ciertas faltas, ¿verdad?, que tal vez el escritor anterior, o ciertas cosas que el escritor anterior dejó pasar, se va mejorando el texto. ¿Ya? Eso lo tenemos un ejemplo claro, ¿verdad?, lo que pasó con Cipriano de Valera, que entonces escribió la Biblia Reina Valera, ¿ya? La Biblia del Oso, más conocida como la Biblia del Oso en la época, y después entonces Casidoro de Reina viene y toma el texto de su compañero, su amigo, y le hace una revisión, ¿ya? Le hace una revisión y nace entonces Reina Valera 1960, ¿ya? A la luz de los textos originales hebreos y griegos, entonces le hace la revisión a la Biblia del Oso y la mejora, ya, por decirlo así para que ustedes entiendan. Entonces, existe la traducción y existe la revisión, ¿ya? Vamos a ver entonces traducciones anteriores a Cristo, traducciones antes, ¿verdad?, de Cristo, ¿ya? Tenemos algunas traducciones. Aunque no exactamente una traducción, el Pentateuco samaritano es un texto hebreo independiente del texto masorético, data del siglo V a.C. Entonces, tenemos una traducción, ¿verdad?, del Pentateuco, solamente los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, de la Torá, ¿ya?, judía al idioma samaritano, ¿ya? Sabemos que los samaritanos fueron aquellos que volvieron de la cautividad de Siria cuando fueron llevados, ¿verdad?, cautivos. Las primeras tribus, ¿verdad?, en caer cautivas fueron las 10 tribus del norte, en la época del hijo de Salomón, ya fueron llevadas cautivas, y cuando ellos vuelven, entonces, ¿verdad?, se les permite volver, y también entre ellos vuelven extranjeros de allá de Siria, ¿verdad?, a vivir a Samaria, donde estaba constituida, ¿verdad?, la capital del reino del norte. Entonces hay una mezcla ahí, ¿verdad?, y se traen también el idioma de allá de Siria, comienzan a hablar, ¿verdad?, el idioma de allá, ¿verdad?, el arameo, y a este tipo de personas, ¿verdad?, entonces se les llama, ¿verdad?, los samaritanos. Y ellos, ¿verdad?, como eran rechazados por su origen, ¿ya? Estos judíos, ¿verdad?, por decirlo así, que fueron mezclados con los asirios, por su origen, ¿verdad?, fueron rechazados por los judíos nativos de ahí de Israel, que habían quedado. Entonces comenzó a crearse una odiosidad que duró hasta los días de Cristo. ¿Ya? Los judíos no podían ver a los samaritanos, era como querer juntar la U con el Colo-Colo, la barra de la U con el Colo-Colo, ¿ya? No había cómo. Entonces, ¿verdad?, los samaritanos tomaron la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y lo hicieron propio para sí, al idioma, ¿verdad?, samaritano. Según ellos, ¿ya?,
según ellos, una tradición, el Pentateuco fue traído por el sacerdote enviado de Siria para instruir a los colonos enviados a Israel, ¿ya? En el año 722 a.C., Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 28. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Que cuando fueron llevados cautivos a las 10 tribus del norte, entonces era una costumbre que cuando se quería debilitar un pueblo, una nación, se traía gente de esa nación que había conquistado, ¿ya? Y el rey de Siria entonces de Babilonia manda gente, colonos de allá, para habitar las tierras de Israel, ¿ya? Las casas que habían quedado desocupadas, Samaria. ¿Y qué pasa, verdad? Como ellos no conocían al Señor, no servían a Dios, servían a sus dioses, la palabra del Señor dice que Dios mandó leones para que los matasen. Y el rey, preocupado delante de esto, comenzó a indagar por qué estaba pasando esto. Entonces alguien le dice, es porque ellos no conocen la ley del Señor y la respetan. Entonces, él manda, ¿verdad?, uno de los sumos sacerdotes, posiblemente que había sido llevado cautivo por ello, ¿ya?, un cohen, un sacerdote, para que viniese juntamente con otro pueblo más de, Israel, de los cautivos a Samaria a enseñarle la ley del Señor, ¿ya?, para que entonces no fuesen comidos por los leones, matados por los leones. Y es ahí entonces, creen ellos, dicen la tradición samaritana, que este cohen, este sacerdote que volvió para enseñarle la ley, traía entonces la Torá, ¿ya?, y traducía al idioma, ¿verdad?, de los samaritanos, ¿ya? Entonces tenemos traducciones antes de Cristo. Entonces podríamos decir que una traducción antigua, antes de Cristo, ¿verdad?, es la traducción del Pentateuco samaritano, que por decirlo así hasta el día de hoy existe, ¿ya? Hasta el día de hoy, ¿verdad?, hay una etnia pequeña allá, ya que todavía tiene, ¿verdad?, conserva el Pentateuco samaritano. Dice, data del siglo V a.C. y es menos confiable que el masorético, ¿ya? ¿Por qué menos confiable? En primer lugar porque ellos se basan solamente en la Torá, en los primeros 5 libros de Moisés, ¿ya? No los 39 libros restantes. Y también hay algunas alteraciones que ellos mismos, ¿verdad?, hicieron, ya, como la adoración. La adoración para los samaritanos era en el monte Gerizim, según ellos. Entonces alteraban el texto, ¿verdad? Y sabemos que la adoración, ¿verdad?, se tenía que hacer en el monte de Jerusalén, en Sion, donde estaba el templo, ¿ya? Entonces hay esas alteraciones y otras más que no tengo tiempo para entrar en detalle. Entonces por eso dice acá que no es un texto tan confiable. Pero el texto samaritano entonces, el Pentateuco samaritano es un texto que data del siglo V a.C., entonces es antiguo, ¿ya? Dice, después tenemos el texto masorético, dice, es el texto del Antiguo Testamento preservado, dice, por los masoretas, ¿ya? Entonces el texto masorético, ¿ya?, es un texto importante. Dice acá, ¿por qué es importante? Estos fueron eruditos judíos que fijaron la escritura del hebreo tal y como la conocemos hoy en el siglo sexto, ¿ya? Y otros dicen, ¿verdad?, séptimo después de Cristo, ¿ya? Entonces los masoretas, la palabra masoreta quiere decir, ¿verdad?, tradición. Eran los escribas, ¿ya?, de la época en el siglo sexto después de Cristo, ¿ya? Y ellos, ¿verdad?, en una reunión que tuvieron en Jania, no me recuerdo bien en este momento, tiene que haber sido en esta fecha, el siglo sexto, séptimo, ¿verdad?, allá en Israel, en un lugar llamado Jania, establecieron entonces los libros de la Tanaj, del Antiguo Testamento, porque hasta ese momento ya no habían sido establecidos cuáles eran los libros, o todos los libros, la totalidad de los libros, ¿verdad?, que eran reconocidos como libros inspirados por Dios, ¿ya? Entonces ellos establecen el canon, ¿ya?, del Antiguo Testamento, que son los 39 libros que nosotros conocemos del Antiguo Testamento. Entonces los masoretas se encargan ya de establecer ya este canon, ya ahí en Jania, y entonces queda establecido los 39 libros de la palabra del Señor que nosotros ya estudiamos, ¿verdad?, que son la Torá, ya, que son los Nevi'im, los profetas, y los Ketubim, ¿verdad?, los escritos. ¿Quiénes eran los masoretas? Los masoretas eran escribas, ya, encargados entonces de cuidar las traducciones, ya, de escribir los textos sagrados,
Y eran hombres, ¿verdad?, muy cuidadosos en esto. Fíjese usted que cuando dice la historia, que cuando ellos traducían un texto, habían 3 masoretas, ¿ya? Uno para contar las letras, una por una. Y tenía que, ¿verdad?, calzar de tal manera, si en un texto, ¿verdad?, que habían 300 letras, tenían que estar las 300 letras. Entonces se da del trabajo de contar todas las letras. Y si había una letra de más, ¿verdad?, o un punto de más, entonces ese texto se rasgaba y se botaba y se volvía nuevamente a escribir de nuevo. ¿Ya? Así de cuidadosos eran los masoretas. ¿Ya? Fuera de eso, había un segundo que era el encargado de escribir. Y había un tercero que cada vez que llegaba al nombre de Dios, ¿ya?, Yahweh, entonces iba, se lavaba las manos y escribía, ¿verdad?, el nombre del Señor. Entonces, así de cuidadoso. Por eso es que cuando se encontraron los rollos en Qumran, los rollos del mal muerto, bendito sea el nombre del Señor, que eran rollos, ¿verdad?, muy antiguos, ya tenían 1000 años aproximadamente de antigüedad, ya los textos eran tan, ¿verdad?, parecidos a los que se tenían en la época, ya teniendo 1000 años de antigüedad. Imagínense usted. ¿Por qué? Eso debido, ¿verdad?, al cuidado que tenían los masoretas de tratar de conservar lo máximo posible, ¿ya?, el texto original, ¿verdad?, como había sido escrito. Por eso es que cuando se encontraron los rollos del mal muerto en Qumran, ¿verdad?, por allá por el año 1900, déjeme ver la fecha, 48, si no me equivoco, ¿ya? Déjeme ver la fecha acá en que encontraron, ya, creo que 1948, encontraron entonces los textos. De ahí voy a estar dando la fecha exacta, ¿ya? En este momento no se me viene a la memoria, ¿ya? El texto de Isaías que encontraron ellos, encontraron muchos textos más, ¿verdad?, pero el texto de Isaías era tan fiel, ¿verdad?, a los textos que ya se tenían, que databan del siglo IX, porque hasta ese momento que se encuentran los rollos del mal muerto, ¿ya? Perdón, en las cuevas de Qumran, el texto más antiguo que se tenía, ¿ya?, era un texto que databa del siglo IX o siglo X. Y cuando se encuentra un texto, ¿verdad?, se encuentran estos rollos que tenían 1000 años más de antigüedad. Resulta que los fueron a compararlo y eran tan idénticos, con pequeñas, ¿verdad?, alteraciones que eran propias, lógicamente. Usted sabe que un mensaje, ¿verdad?, un mensaje, yo puedo decir una cosa hoy, de aquí a 1000 años, ¿verdad?, se puede, a medida que va pasando de una boca a otra, se puede ir un poco perdiendo el mensaje original, pero eran tan exactos como los textos que se tenían en la época. ¿Ya? Entonces, eso eran los masoretas. Entonces, estamos viendo traducciones, ¿ya?, anteriores a Cristo, ¿ya? Estos fueron entonces los famosos masoretas que establecieron entonces el texto del Antiguo Testamento, ¿ya? Y de ahí, ¿verdad?, de esta tradición de los masoretas, ya del texto masorético, nacen también, ¿verdad?, los targúmenes arameos, que son también antiguas traducciones, dice. Ya nacen los targum, ya que eran tradiciones orales, eran como comentarios, lo que tenemos hoy en día nosotros, ¿verdad?, como comentarios bíblicos, ya, de la escritura, de la Torá, como el comentario de Matt Henry, de William Barclay, de John McDowell, etc. Hay muy buenos comentarios. Entonces ahí nacen los targum, ¿verdad?, y el Talmud también, que son enseñanza. ¿Por qué? Porque el Midrash, por ejemplo, ya nacen todos estos comentarios que hasta el día de hoy son observados. Ellos se sentaban, ¿verdad?, los judíos ortodoxos de la época, se sentaban ahí, los fariseos, a estudiar, ¿verdad?, por qué, como ejemplo, por qué no se podía juntar lácteo con carne, ¿verdad?, ya muerta, ¿verdad? ¿Por qué, verdad, antes de, ¿cuánto se llama?, por ejemplo, tomar agua, había que colocar un colador? Porque se podía pasar un mosquito, podían quedar impuros, ¿verdad?, para poder oficiar, ¿verdad?, su oficio dentro del templo. Por eso es que es una oportunidad, le dice, fariseo hipócrita, que coláis mosquitos y tragáis ellos, ¿ya? Porque todas esas, ¿verdad?, eran tradiciones del Talmud que estaban escritas.
Y ellos estaban todo el día ahí discutiendo, analizando, ¿verdad? Y todas esas tradiciones orales entonces se transformaron en lo que es el Talmud, ¿verdad? Y otros más que son enseñanza, interpretaciones, ¿verdad? De las Escrituras. Entonces estamos hablando, pero esas no son traducciones de la Biblia, sino que son comentarios, ¿verdad? De las Escrituras. Entonces estamos hablando acerca de traducciones anteriores a Cristo. Hablamos del Pentateuco samaritano, hablamos de el texto masorético y también tenemos, ¿verdad?, antes de Cristo, finalmente la Septuaginta, ya que para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera ya tradujeron ya la palabra del Señor, el texto, la Biblia que tenemos nosotros hoy en día, de la Septuaginta. ¿Ya? ¿Qué es lo que era la Septuaginta? La Septuaginta, ¿verdad?, era la versión de los 70. ¿Ya? Es la primera traducción, ¿verdad?, que se hizo extensiva de la Biblia del hebreo al griego. ¿Ya? Estamos hablando solamente del Antiguo Testamento, en esa época todavía, en el año 130, ¿ya? Antes de Cristo todavía no existía el Nuevo Testamento, existía solamente, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces en Alejandría, que era una ciudad en Egipto, ¿verdad?, que había sido fundada por Alejandro el Grande en sus conquistas, ¿ya? Era una ciudad muy importante, que tenía una biblioteca muy grande, ¿ya? Se dice que esa biblioteca de Alejandría tenía más de 700.000 volúmenes de papiro, de rollo, ¿ya? Porque no había libros en la época, eran papiro y rollo. Había más de 700.000, ¿verdad?, rollos con distintos temas, ¿verdad?, y conocimientos de la época. Y el rey Ptolomeo II, ¿ya?, que era el rey de la época, entonces, como había una gran cantidad de judíos viviendo en Alejandría y ya no hablaban, ¿verdad?, el hebreo, sino que hablaban el griego, porque sabemos que Alejandro el Grande se encargó de fuera de colonizar, ¿verdad?, de expandir el griego, la cultura griega, ¿ya?, en todo el mundo conocido en la época. Entonces los judíos no hablaban, ¿verdad?, el hebreo y querían tener la palabra del Señor en su idioma original. Entonces le piden, ¿verdad?, al rey Ptolomeo, y el rey Ptolomeo, ¿verdad?, como tenía 700.000 volúmenes, entonces él quería también tener las escrituras judías en su biblioteca. Así que la traducción entonces de la Septuaginta no fue una traducción, ¿verdad?, por un interés espiritual, sino que fue una traducción más por un interés cultural. Es por esa razón que cuando el rey Ptolomeo manda, ¿verdad?, a pedir que vengan sabios de Israel, ¿ya?, mandaron 70 sabios, ya, escribas, para traducir, ¿verdad?, la Biblia, la palabra del Señor, el Tanaj, en hebreo al griego. Dice que ellos llegaron allá, ¿verdad?, y en 72 días tradujeron la escritura. Y entre esos escritos, ¿ya?, también tradujeron 15 libros apócrifos, ¿ya? 15 libros apócrifos, porque era el deseo del rey Ptolomeo. Traduzcan también los libros apócrifos, ya sabiendo ellos que esos libros también no eran, ¿verdad?, libros inspirados por el Señor, pero fueron también traducidos y añadidos. ¿Ya? Entonces así nace entonces la Septuaginta. Se llama Septuaginta, ¿verdad?, por los 70 entonces sabios que tradujeron este texto. Y este texto, como le digo, es muy importante, la Septuaginta. ¿Por qué? Porque a partir de este texto, de la Septuaginta, se hicieron muchas traducciones importantes y revisiones, ya, de las escrituras más tarde, ¿ya? Entonces esos son los textos más, o traducciones anteriores a Cristo, antes que Cristo, ¿verdad?, naciera, antes que Cristo viniese al mundo. Ya tenemos el texto entonces, el Pentateuco samaritano, tenemos, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, ya, de los masoretas, ya, el texto masorético, ya, que fueron los que establecieron entonces el canon del Antiguo Testamento, hasta ese momento solamente en hebreo, ya, no estaba traducido al griego. Y después, posteriormente, entonces tenemos la Septuaginta, que el rey Ptolomeo pide que se traduzca en el año 130 antes de Cristo. ¿Ya? Bien, esas son las traducciones más antiguas entonces
antes de Cristo. Ahora tenemos traducción en los primeros siglos de la iglesia, ¿ya? Los primeros siglos de la iglesia, hasta después de Cristo, ¿ya? Vimos primero antes de Cristo los textos más antiguos, ahora vemos traducciones en los primeros siglos de la iglesia, ¿ya? Durante los primeros siglos de la era cristiana hubo, dice, criticismo de los judíos hacia la Septuaginta, dice, ¿ya? El criticismo quizás se debió a que los cristianos prácticamente se apropiaron de esa versión griega del Antiguo Testamento, ¿ya? Paradójicamente, ¿verdad? La traducción de la Septuaginta se hizo para los judíos de habla helenista, ¿verdad? Griega. Pero los cristianos, ¿verdad? Se apoderaron de esta traducción, ¿ya? Y le hicieron propia y comenzaron a traducir entonces los textos, principalmente, ¿verdad? Aquellos textos, pasajes que tenían que ver con las profecías de la venida del Mesías, como por ejemplo Isaías capítulo 53, que nos habla, ¿verdad?, de los padecimientos del Mesías, ¿ya? Cuando nos habla también el libro de Isaías sobre que la Virgen concebirá un hijo, ¿ya? Que Dios iba a usar entonces a una Virgen para poder traer al Mesías. Entonces los judíos comienzan este tira y afloja, ¿verdad?, esta pelea, hasta el día de hoy, que no reconocen, ¿verdad?, al siervo sufriente de Isaías capítulo 53 como Cristo, ¿ya?, como el Mesías. Ni tampoco, ¿verdad?, dicen que cuando el profeta habla de una virgen, ¿verdad?, que no está hablando de una virgen, sino de una doncella, ¿ya?, que no tiene nada que ver con el nacimiento virginal del Mesías. Entonces comenzó este tira y afloja y hubo un criticismo, una crítica, ya, hacia el texto, ¿verdad?, de la Septuaginta. Entonces, ya, los judíos, para poder diferenciarse entonces de esta traducción de la Septuaginta, que era una traducción del hebreo al griego, helenizada, por decirlo así, ¿verdad?, ellos crean entonces el texto que ya hablamos anteriormente, ¿verdad?, el texto masorético, ¿ya? Y es ahí entonces, como les comentaba anteriormente yo, ¿verdad?, que se define el canon del Antiguo Testamento. Los judíos definen, ¿ya?, el canon, su propio canon, ¿verdad?, el Talmud, ¿ya?, o la Tanaj, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, estas son las traducciones de los primeros siglos, ¿verdad?, de la iglesia. Hubieron otras más, ¿verdad?, pero no fueron tan influyentes, ¿ya? Otras traducciones, dice. Otras traducciones anteriores tienen que ver solo con el Antiguo Testamento. También se hicieron traducciones de la Biblia completa al siriaco, ¿ya? Dice el copto y otros antiguos idiomas. Cuando habla de copto, ¿verdad?, está hablando de un idioma, ¿verdad?, egipcio, ¿ya? Una de las primeras fue la Biblia Peshita, siriaca, ¿ya? La Biblia Peshita fue escrita ya en el siglo VI, después de Cristo, dice, en arameo, ¿ya? El arameo fue el idioma de los cautivos en Babilonia y también lo habló Jesús, lengua oficial del imperio asirio, babilonio y persa, ¿ya? Bueno, en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, se hablaba, de hecho, el arameo. El hebreo, ¿verdad?, era la lengua sacra, la lengua santa. También se hablaba, pero se hablaba más el arameo, ¿ya? De hecho, Flavio Josefo, ¿verdad?, y su famoso libro La guerra de los judíos, Antigüedad de los judíos, están todas escritas en arameo, ¿ya? Entonces, en este tiempo, ¿verdad?, nace la conocida Biblia llamada Peshita, ¿ya?, que es una traducción solamente del Antiguo Testamento. Hoy, ya, la Biblia Peshita, ¿verdad?, en arameo, ya, está traducida también al español, está completa, hasta el Nuevo Testamento. El otro día estaba mirando, ¿verdad?, en un video en YouTube, ¿verdad?, usted puede encontrar la Biblia Peshita, ¿verdad?, entonces traducida completa ya al idioma español y completa, pero en esa época, ¿verdad?, estaba solamente, ¿verdad?, traducida al Antiguo Testamento, ¿ya? Y la Biblia Peshita hasta hace poco no era tan conocida, ¿ya? Porque, como le decía anteriormente, ¿verdad?, se tradujo y tuvo circulación solamente por ahí por el Oriente Medio, ¿ya? Y llegó hasta, dice, la India y China, ¿ya? Fue traducida, ¿verdad?, en idioma siriaco, copto y otros antiguos, ¿verdad?, dialectos. Entonces no tuvo, en el occidente, ¿verdad?, no tuvo tanta influencia porque no llegó como llegó en aquel, ¿verdad?, tiempo en el Oriente Medio, ¿ya?, y en estos países. Entonces no era tan conocida, pero hoy ya es más conocida y usted se va a la librería cristiana, ¿verdad?, va a encontrar la traducción
Peshitta, de la Biblia Peshitta, la Biblia siriaca. ¿Ya? Bueno, otras traducciones también, después de Cristo, ya en los primeros siglos, ya viene siendo entonces, nace en este periodo, dice, para unificar el texto, el Papa Damaso, en el 366 después de Cristo, encomendó a Jerónimo de Estridón, dice, ya, que hiciera una revisión de la antigua latina, ¿ya? Jerónimo se trasladó entonces a Belén, allí aprendió hebreo y una traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al latín, y revisó el Nuevo Testamento de la antigua latina. Su obra ya llegó a conocerse como la Vulgata Latina. Entonces, en esta época, ya el Papa Damaso, en el 366, entonces, ya la Iglesia Católica comienza a consolidarse, ¿verdad?, como iglesia. Sabemos que cuando Constantino, ¿verdad?, decreta, ¿verdad?, la religión cristiana como la religión del imperio, ¿ya?, se une la iglesia, ¿verdad?, con el Estado y comienzan a verse entonces los primeros brotes de corrupción. Y al pasar del tiempo, pero la primera iglesia, ¿verdad?, siempre fue cristiana, no en su inicio no fue católica, siempre fue una iglesia, ¿verdad?, judía y de gentiles, ¿ya? Siempre fue cristiana. Pero al pasar de los años, ¿verdad?, comenzó a corromperse, comenzó a nacer, ¿verdad?, estas ansias de poder, de querer dominar, no solamente, ¿verdad?, la fe de las personas, sino también los reinos y los reyes. Nace el papado entonces, ¿ya? Y para esta época entonces, el Papa Damaso quería, ¿verdad?, que entonces este sacerdote, ¿verdad?, o monje, ya llamado Jerónimo, le hiciera entonces una traducción de la Biblia, de los textos originales, al latín, que era la lengua que se hablaba en la época, ¿ya? Como una forma también de no compartir, ¿verdad?, la palabra del Señor con el pueblo y tratar de sacar esas traducciones, esas Biblias que andaban circulando. ¿Por qué? Porque usted sabe que un pueblo, ¿verdad?, de la ignorancia es un pueblo más fácil de dominar, es un pueblo, ¿verdad?, más fácil de llevar, ¿ya? Entonces, de cierta manera, ¿verdad?, Jerónimo traduce, ¿ya?, la palabra del Señor, toda la Biblia, ¿verdad?, la Tanaj, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, conjuntamente, ¿verdad?, con el libro apócrifo, ¿ya? Jerónimo los traduce allá en Jerusalén, en Belén, ¿ya? De hecho, hasta el día de hoy, ¿verdad?, hay unas placas allá, ¿verdad?, donde dicen que él estuvo ahí traduciendo. La Biblia traduce toda la Biblia, la primera traducción que nace, ¿verdad?, al latín, ¿ya?, que era el idioma oficial en que se hacían las misas, la Iglesia Católica en la época, ¿verdad?, y que se leía la Escritura. A tal punto llegó, ¿verdad?, en que el pueblo muchas veces iba a la iglesia, ya el día domingo, o a las misas, y no entendía nada lo que estaba hablando el sacerdote o el cura. Hasta hace pocos años también, ¿ya? Todo era, ¿verdad?, en latín. Incluso las misas se realizaban de espaldas al pueblo, ¿ya?, porque ellos consideraban que el pueblo no era digno de tener la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, nace entonces en esta época también entonces esta traducción, ¿ya?, llamada la Vulgata Latina. Y entonces ellos se hacen los propietarios, por decirlo así, ¿verdad?, los dueños de la palabra del Señor. Estaba totalmente prohibido traducir, ¿verdad?, a otro idioma que no fuera el latín la Escritura. De hecho, muchos, ¿verdad?, intentaron, pero la Inquisición los perseguía, ¿verdad?, y los mataban. En 1526, de hecho, ¿verdad?, nace la traducción del Nuevo Testamento de la Biblia de Tyndale, dice. Traducción inglesa, dice, común del Nuevo Testamento, en 1526. Ya hubieron 12 siglos, hermano, ¿verdad?, 12 siglos en que la Iglesia Católica, ¿verdad?, no permitía de que la Biblia se tradujera a otro idioma, solamente, ¿verdad?, al latín. Y si alguien quería traducir, tenía que mandar una carta, ¿verdad?, a Roma pidiendo permiso para poder traducir la Escritura. O sea, 12 siglos, 1200 años de oscuridad, donde el pueblo no tenía la palabra del Señor. Y este hombre llamado Tyndale, traduce entonces el Nuevo Testamento el año 1526 y como premio, ¿verdad?, es quemado
en la hoguera. ¿Ah? Es quemado en la hoguera. Pero a partir de esto, de esta muerte de este varón de Dios, ¿verdad?, comienza a nacer el movimiento protestante, ¿ya? Y finalmente, ¿verdad?, un monje llamado Martín Lutero, allá en Alemania, se rebela contra el papado, clava las 95 tesis en la iglesia de su pueblo, y se rebela contra el papado, ¿verdad?, quema la sotana, y se salvó de la hoguera de la Inquisición porque fue condenado también a la muerte, ¿verdad?, pero como tenía amigos influyentes, fueron, lo escondieron, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad?, fue escondido, y tradujo entonces el Nuevo Testamento al idioma alemán, ¿ya? Porque él consideraba que el pueblo tenía que tener la Escritura, que el pueblo, ¿verdad?, debía conocer la Escritura, y que las misas no tenían por qué celebrarse, ¿verdad?, en latín, que el pueblo tenía que entender y que había que compartir la palabra. Entonces nace la traducción al alemán por Martín Lutero, y así nace entonces, comienza a nacer el movimiento de reforma. Estamos entonces viendo, hemos visto traducciones del primer siglo de la iglesia, ¿ya? Hemos visto, ¿verdad?, traducciones de la Biblia anteriores a Cristo, y ahora vamos a hablar un poco de las traducciones al español, ¿ya? Nacen en estos tiempos también las traducciones al español. Aunque la primera traducción completa de la Biblia, dice al castellano, en nuestra Reina Valera, el primer intento de traducir la Biblia al español es la llamada Biblia Alfonsina, por el año 1260. Pero era parcial y parafraseada. O sea, hubieron intentos, ¿ya?, de traducir, pero como el papado era tan fuerte y estaban bajo amenaza, ya muchas veces estos hermanos, ¿verdad?, tenían que salir arrancando con su familia para poder salvar la vida, porque si no la Inquisición los mataba, los quemaba, ¿ya? Hubieron algunos intentos, ¿verdad?, de traducción, ¿ya?, pero eran parciales, no eran completas, como la Vulgata latina, que estaba completa en aquella época, ¿ya? Dice, y el primer Nuevo Testamento publicado en español fue el de Francisco de Encina, del año 1543, pero fue solamente el Nuevo Testamento, ¿ya? Seguido el año 1556 por el de Juan Pérez. Y también la llamada Biblia del Oso, por la estampa en su carátula, fue la primera versión española completa, dice. Este hecho no es aclarado por las publicaciones católicas, ¿ya? A partir de los idiomas originados, fue publicada por Casiodoro de Reina, ¿ya? La primera versión entonces de la Biblia completa en español, ¿verdad?, fue la conocida como versión completa de la Biblia del Oso, ya traducida, ¿verdad?, de los textos originales del hebreo al griego. De hecho, yo años atrás tuve una Biblia del Oso, era una tremenda Biblia, ¿verdad?, y afuera salía un oso comiendo miel de un árbol, ¿ya? Entonces, como ellos no querían saber nada de la idolatría, de colocarle santo afuera, ¿verdad?, en la capa, le colocaron, ¿verdad?, un oso comiendo miel, que representa la miel, sabemos la palabra, la dulzura de la palabra del Señor, que alimenta, que alimenta. Entonces, este varón, ¿verdad?, este hombre, ¿ya?, Casiodoro de Reina, nace en 1519, ¿ya?, e ingresa al convento de San Isidro en Sevilla, allá en España, donde se dedicó al estudio de las Escrituras, ¿ya? Fue ahí con el estudio de la Escritura, ¿verdad?, que él abrazó la reforma protestante, o sea, se convirtió a Cristo, aceptó a Cristo como su Salvador, dejándole de idolatría, ¿verdad? Y en 1557 huye de España y se refugia en Ginebra, ¿ya? Estuvo, dice la historia también, ¿verdad?, pastoreando en Londres, enseñó en la Universidad de Oxford, ¿ya? Entonces eran hombres, ¿verdad?, preparados, que ingresaban al seminario, ¿verdad?, para estudiar los textos o los idiomas originales, ¿verdad?, como el hebreo, el griego, y déjeme decirle que en aquella época estudiaban, porque ahí no había celular, no había internet, no había tele, o sea, los tipos entraban para estudiar, estaban 2 años, en 2 años ya estaban hablando hebreo, en 2 años ya estaban hablando griego, ya dominaban el griego. Entonces, él dominaba, ¿verdad?, los idiomas originales, y cuando fue perseguido, ¿verdad?, él comenzó a predicar, a escribir tratados contra el papado, atacando a la iglesia católica a la época, ¿verdad? El papa tuvo que salir arrancando entonces, dice acá, ¿verdad?, a Ginebra. Tuvo un tiempo en Ginebra y después en Londres, ¿verdad? Y fueron estos años entonces donde él traduce entonces de los textos originales, ¿verdad?, del hebreo al griego, la Biblia del Oso completa.
¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor por este hombre Casiodoro de Reina. ¿Ya? Y después entonces, el 1602, perdón, nace la revisión, ¿verdad?, de la Biblia de Valera. ¿Ya? Nace la Biblia conocida como Reina Valera, ya con este nombre. Se conoció durante muchos años a la versión que Cipriano Valera publicó en Ámsterdam, Holanda, en 1600. Cipriano Valera, ¿verdad?, era un contemporáneo, de hecho fueron compañeros de monasterio, ¿verdad?, juntamente con Casiodoro de Valera, e incluso salieron arrancando juntos cuando fueron, ¿verdad?, perseguidos, amenazados por la Inquisición. ¿Ya? Entonces, en 1602, ¿qué es lo que hace Cipriano Valera? Hace entonces una revisión ya de la Biblia del Oso que su amigo, su compañero había escrito, ¿verdad?, a la luz, ¿verdad?, de el texto original hebreo y griego, y hace algunas correcciones. Ya comienza a hacer algunas correcciones y nace entonces esta Biblia que usted tiene hoy, que tenemos hoy en día, ¿verdad? Ya, Reina Valera 1960, que es la más, ¿verdad?, por decirlo así, conocida, usada, y yo me atrevo a decir, ¿verdad?, que es una de las más fieles al texto original de los masoretas, ¿verdad?, y al griego. ¿Ya? Dice, en realidad dice más una corrección o revisión de la ya publicada versión de Casiodoro. Ya, él compara los textos hebreo y griego y quita los apócrifos. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que hizo entonces? Porque cuando Casiodoro de Reina, ¿verdad?, escribe, ¿ya?, y traduce la Biblia al idioma español, nace la Biblia del Oso, él la traduce, ¿verdad?, con los libros apócrifos. De hecho, si usted compra la Biblia del Oso, viene con los libros incluidos, los libros apócrifos. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que hace Reina Valera? Va y quita los apócrifos. ¿Ya? Quita los apócrifos, entonces deja todos solamente los libros originales, o los pone aparte. ¿Ya? Y ahí nace entonces la revisión, ¿verdad?, Reina Valera en español, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, ha sido una bendición para nuestras vidas. De ahí nacen también, a partir de eso, nacen otras traducciones, ¿verdad? Y también nace la llamada versión del Nuevo Mundo, la Sagrada Escritura, los Testigos de Jehová. ¿Ya? Ya es una traducción manipulada, ha sido hecha a la medida de la necesidad de la secta, para dar apoyo a sus falsas enseñanzas, especialmente a la negación de la deidad absoluta de Cristo. Bueno, quien ha tenido, ¿verdad?, una Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, la Santa Escritura, como le llaman ellos, ¿verdad?, los Testigos de Jehová, se puede dar cuenta que hay alteraciones que son terribles. Y no solamente alteraciones, sino también que han quitado texto, ¿ya?, de una forma terrible. ¿Ah? Según ellos, en la versión más fiel al original hebreo y griego, y sabemos que una vez yo escuchaba a un experto, ¿verdad?, en griego, en hebreo, decía que era la peor traducción que ha existido, la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura de los Testigos de Jehová. Ahora, ¿por qué hay tantas versiones? ¿Ya? Era la pregunta cuando comenzamos, ¿verdad?, esta clase. ¿Ya? Cuando Reina Valera, ¿verdad?, y Casiodoro de Valera traducen, ¿ya?, las escrituras al español y todo lo demás, ¿verdad?, ellos usaban, ¿verdad?, lo que se llamaba un textus. Vamos a borrar acá un poquito. Tratar de borrar acá. Ellos usaban lo que se llamaba un textus receptus. ¿Ya? Textus receptus. ¿Qué quiere decir, verdad, en palabras simples? Texto recibido. Texto recibido. A este texto receptus, ¿verdad?, que era la traducción que existía, ¿ya?, bueno, en la época de ellos, ¿verdad?, que era la más antigua, que databa del siglo, como dije antes, ¿verdad?, 10 aproximadamente, ¿ya?, lógicamente, después de Cristo, eran entonces los textos en griego y en hebreo que se tenían más antiguos, ¿ya?
porque lógicamente los textos originales del inicio, el comienzo, ¿verdad? De cuando fueron escritas las escrituras no existían ya. Lo que se tenía, ¿verdad? Y lo que tenemos hoy en día son copias de la copia, de la copia, de la copia. ¿Ya? Entonces, Reina Valera y Casiodora Valera tenían el textus receptus, o sea, el texto recibido, que tenían ellos, que databa, ¿verdad? El más antiguo, databa del siglo X. ¿Ya? Pero entonces, años más tarde, ¿verdad? Estoy hablando después de, por el siglo XIX, ¿verdad? Casi el siglo XX, comenzaron la arqueología, ¿verdad? A encontrar otros textos, ¿ya? La misma rollos del Mar Muerto, ¿verdad? O de las cuevas de Qumran, se comenzaron a encontrar muchas copias más, ¿ya? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que tenían mucho más antigüedad, incluso de 1000 años de diferencia, ¿ya? Como por ejemplo se encontró, ¿verdad? Un Evangelio de Juan, que databa del año 120 después de Cristo. O sea, tenía muchos más años de antigüedad del textus receptus. Y como les decía anteriormente, se comenzaron a ver, ¿verdad?, pequeñas alteraciones y diferencias. Entonces, nace para esta época lo que se conoce como la alta crítica. ¿Ya? Nace la alta crítica, que comienzan a hacer comparaciones, entonces, entre el textus receptus, ¿verdad?, que utilizó Reina Valera, Cipriano Valera y otros, ¿verdad?, y los textos que se habían encontrado que tenían mucho más antigüedad. Y se comenzaron a encontrar entonces ciertas variaciones, ¿ya? Como por ejemplo, ¿verdad? Tenemos varios ejemplos en la palabra del Señor cuando dice Jesús, ¿verdad? Dice este género no sale, ¿verdad?, si no es con oración y ayuno, ¿ya? Era lo que decía el texto receptus, el texto de verdad que data del siglo X. Pero después se encontró un texto, ¿verdad?, más antiguo que decía este género no sale si no es con oración. Y elimina, ¿verdad?, la palabra ayuno. Entonces ahí comenzó, ¿verdad?, a discutirse el por qué, ¿verdad?, un texto, ¿verdad?, decía oración, ayuno y el otro decía simplemente oración. ¿Ya? Entonces ahí comienzan a nacer entonces estos estudiosos, ¿verdad?, de la alta crítica comienzan a decir, no, pues esto no está correcto acá, entonces vamos a crear esta versión con, ¿verdad?, aquellas palabras que no están en el texto receptus, sino que están en los textos más antiguos. Y ahí comienzan a hacer, ¿verdad?, la traducción de la NBI, ¿ya? La versión internacional, qué sé yo, y otras, ¿verdad?, traducciones más que no son malas tenerlas. La Dios habla hoy, ¿ya? Tratando de traer también más la palabra del Señor al lenguaje también popular, para que las personas puedan entender. Por eso que tenemos entonces tantas traducciones hoy, ¿ya? Porque como le digo, se han ido encontrando, a medida que ha pasado el tiempo, se han ido encontrando más a través de la arqueología, ¿verdad?, y del estudio, se han ido comparando textos más antiguos con los textos originales, y déjenme decirles que las variaciones, ¿verdad?, son muy pequeñas, ¿ya? Son muy pequeñas. Y esto en nada también altera, y quiero dejar claro, ¿verdad?, en esta hora, en nada altera la inspiración de la palabra del Señor. Amén. Entonces dejamos hasta aquí, ¿verdad?, lo que es las versiones, ¿ya?, traducciones de la Biblia, este estudio número 3, y ya la próxima semana entonces estaríamos con el estudio número 4, ya finalizando entonces nuestra materia de bibliología. Que el Señor les bendiga. Amén.